Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 428, mi utilidad. El cardenal de Mare levantó la cabeza ante las palabras del cardenal Praverti de que el incidente de la magia negra sería tratado como si nunca hubiera sucedido. Sí. El cardenal Borgoña, si su eminencia el cardenal de Mare coopera, tiene la intención de encubrir todas las denuncias relacionadas con este incidente de magia negra. Esta era una oferta que valía la pena escuchar. Finalmente el cardenal de Mare tuvo una reunión cara a cara con el anciano cardenal, Rodrigo Borgoña de Castelroyal. Gracias por el difícil viaje, su eminencia el cardenal de Mare. El cardenal Borgoña recibió al cardenal de Mare con una sonrisa amable en su rostro lleno de arrugas. Él estaba tomando esta oportunidad de elección papal como un regalo sorpresa que le llegó en su vejez. Esto significa que casi no tenía autoafirmación de que debía obtener algo, de que ejercería el poder, la justificación de su gobierno o un sentimiento de victimización hacia los demás. El anciano cardenal mantuvo una estricta cortesía y fue muy flexible en los detalles de la negociación. Confirmó al cardenal de Mare que todas las denuncias de magia negra serían ignoradas, y proporcionó garantías adecuadas para que el cardenal de Mare pudiera creerle. Sin embargo, dadas las circunstancias, las condiciones no fueron del todo favorables para el cardenal de Mare. Deberá ceder su puesto. Entonces el sucesor. En cuanto a eso, la opinión de su eminencia el cardenal. Discutieron los detalles a solas durante mucho tiempo y luego llegaron a una conclusión. Después del gran acuerdo con el cardenal Borgoña, el cardenal de Mare siguió a su facción y les transmitió esta información. Lo siento a todos. Después de esta resolución, se levantó el telón del 20º día del cónclave. Borgoña 20, Arcandelle 5, abstenciones 2. La votación de la mañana siguiente fue como se indicó. El cardenal Arcandelle, sorprendido por el cambio drástico en los números, se reunió en privado con el cardenal Borgoña inmediatamente después de la reunión. No tuvo más remedio que adoptar una actitud conciliadora. Al mediodía finalmente se llegó a la última coordinación entre el lado del cardenal Borgoña y el cardenal Arcandelle. La votación de esa tarde dio el resultado final. Borgoña por unanimidad. Los 27 cardenales exhalaron suspiros con diferentes significados. Algunos estaban felices de ser libres, otros no estaban contentos con el resultado, otros estaban agotados físicamente y otros estaban conmovidos. Han trabajado duro. Gloria al nuevo Papa. Así fue. El cardenal, de regreso en la mansión de Mare, cerró los ojos. Su rostro había envejecido 20 años en un instante. En su interior temblaba de miedo. El objeto de su miedo no era otro que su hijo. Los hijos adultos siempre eran difíciles, pero no era solo ese problema. ¿Qué quería este niño de mí? El cardenal de Mare siempre fue quien les traía cosas a sus hijos. Dinero, lujos, maestros, contactos, oportunidades, lo que fuera, las cosas buenas fluían unilateralmente del cardenal a sus hijos. La consideración reflexiva de que no había habido un cuidado o afecto meticuloso no carecía de sentido en absoluto. No sabía hasta qué punto era sincera, pero Isabella había gritado que su padre no le prestaba atención, y Ariadne también dudaba del amor de su padre. Era obvio que la atención y el amor serían útiles. Sin embargo, aparte de que a los niños les gustaría el afecto añadido al dinero, no estaba seguro en absoluto de si les gustaría solo el afecto sin dinero ni beneficios. ¿Qué pasa si se enoja y me pregunta para qué sirvo? Aceptó la propuesta del lado del cardenal Borgoña, ahora el lado de Justiniano VIII, con la intención de ayudar a su hija. Fue una decisión para salvar a su familia, pero al pensarlo, su hija le había pedido que se convirtiera en papa para asegurar su matrimonio. El cardenal de Mare de repente sintió un escalofrío en la espalda, seguido de una oleada de arrepentimiento. La voz de su joven hija golpeó los oídos del cardenal, que cerró los ojos aterrorizados. No es un tonto. Un tonto que tiró la oportunidad de ser papa, un tonto que por miedo echó a perder la oportunidad de que sus hijos tuvieran una vida fácil. Un escalofrío recorrió su cuerpo, agotado por 20 días. El cardenal de Mare comenzó a temblar incontrolablemente. No se dio cuenta. Sin embargo, lo que siguió no fue una dura reprimenda, sino el calor de una persona amable.
Su hija lo abrazó. De verdad. En el clima de San Carlo a principios de invierno, donde el aire frío comenzaba a mezclarse con el viento, el calor que tocó su piel fue como magia. Significaba que no parecía real. ¿Por qué aguantó eso durante 20 días? La voz de Ariadne era clara. Pero el cardenal pudo percibir la humedad que contenía. Dicen que después de una semana allí, no hay calefacción y solo dan agua y pan. Al pensar en el cardenal de Mare temblando de miedo y soportándolo solo dentro del cónclave, sin nadie con quien hablar con confianza, el anciano padre le dio pena. Y Ariadne recordaba la obsesión del cardenal de Mare por el papado, o más precisamente por el ascenso en sí. Aunque su ambición de poder no se había enfriado en esta vida, el cardenal de Mare de su vida anterior era la encarnación de la ambición de poder. Su ambición de poder no era un deseo de pisotear a los demás y ascender sobre ellos. Era más fundamental que eso. Simplemente actuaba como alguien que no podía imaginar una vida que no mejorara. Como si él mismo fuera inútil si no ascendía. Solo dáselo y sal, ¿qué es eso, al fin y al cabo? Ariadne miró a su padre. Él había tomado la decisión de hoy después de un conflicto interno entre su deseo de poder y la imposibilidad de poner en peligro a su familia. No pudo haber sido fácil. El rostro envejecido del cardenal representaba su sufrimiento. Dos pares de ojos verdes idénticos se encontraron. Si había miedo en el iris viejo, había una sinceridad profunda en el iris joven. En el momento en que sus miradas se encontraron y pasaron 2 respiraciones, el cardenal de Mare rompió a llorar. Lloró desconsoladamente abrazado a su hija, mucho más joven que él sin importarle su dignidad. Pero estas no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud, y de la tranquilidad de que por fin todo había terminado. Había caído de la senda del éxito. Ahora podía dejar de correr. El nuevo papa es Su Santidad Justiniano VIII. Estas palabras fueron la declaración del comienzo de una nueva era y el cumplimiento del anhelo de Hipólito. Hipólito, que se escondía en un rincón de la plaza, lanzó un uppercut al aire. Esto es. La plaza estaba llena de gente jubilosa. Era una muestra de gratitud por la elección segura del nuevo papa. Aunque nadie estaba tan eufórico por haber ganado una apuesta como Hipólito, la multitud era un buen lugar para esconderse. Hipólito, después de confirmar la noticia de la elección del nuevo papa sin encontrarse con nadie que lo conociera, se apresuró a ir. Iba a encontrarse con el obispo Bebich. El obispo Bebich era el pastor de la diócesis de Ciriani. La diócesis de Ciriani estaba adyacente al suroeste de San Carlo, pero era una diócesis estrictamente independiente, lo que significaba que Hipólito tenía que viajar una distancia considerable. Debido a sus circunstancias difíciles, había vendido todos sus caballos y había venido en una mula prestada, pero Hipólito estaba constantemente sonriendo. Oye. Si el obispo Bebich lo elogiaba por haber completado bien este trabajo y le daba una parte. Ahora que de Mare, con quien se había enemistado, era como una cometa sin cuerda, nadie impediría su ascenso. Pero el portero de la diócesis de Ciriani no respondió a su llamada. Oye. Hipólito se enojó pero decidió pensar positivamente. Su contribución no era algo que el obispo Bebich pudiera ir pregonando por todas partes. Era una misión secreta. Una especie de espía. Quizás no pudo informarle a un empleado de bajo rango como el portero sobre su identidad. Sí, claro que sí. Oye. Vengo a ver al obispo Bebich. El portero miró a Hipólito como si estuviera viendo a un tipo muy gracioso. Hipólito no pudo soportar esa mirada descarada y estalló en ira. Oye, ¿no me oyes, un mocoso que solo cuida la puerta? Dije que vine a ver al obispo Bebich. El portero tardíamente miró a Hipólito con esfuerzo. El hombre que estaba apoyado en la pared se levantó y al verlo de pie, Hipólito se asustó por un momento al darse cuenta de que era más grande de lo que pensaba. No fue solo por el tamaño que Hipólito se sintió abrumado por un simple portero. El portero claramente tenía una expresión de desprecio hacia Hipólito en todo su rostro. Amigo. Vuelve por donde viniste mientras te lo digo amablemente. Es todo. Hipólito estaba a punto de enfadarse, pero abrumado por la actitud del portero, preguntó cortésmente. ¿No está el obispo Bebich? ¿No le estoy preguntando? El portero escupió con una expresión de ver algo insignificante. El obispo fue despedido.
La expresión de Hipólito se volvió estúpida. Bajó gente de arriba, se llevaron al obispo a algún lugar y ahora el sacerdote principal está actuando como obispo interino. Fue en este punto donde el cardenal de Mares se enfrentó al cardenal Borgoñá, o mejor dicho, al Papa Justiniano VIII. El Papa Justiniano prometió destituir por completo al obispo Bebich, quien había presentado la denuncia, como una forma concreta de encubrir la magia negra del cardenal. De acuerdo con esa promesa, tan pronto como concluyó el cónclave, un oficial disciplinario directamente bajo la Inquisición de la Santa Sede irrumpió al amanecer y se llevó al obispo Bebich, sujetándolo por las extremidades. El nuevo papa se había propuesto eliminar a todas las personas relacionadas con esta acusación para que ni siquiera se mencionara la palabra negra de la magia negra, y cumplió su promesa. El portero se rió burlonamente de Hipólito. «¿Tanto que decías Bebich con tanta autoridad, eres pariente del obispo Bebich?»